bien la cavidad, la distensión vágica, perdón, del estómago, la dilatación de las asas intestinales. Iniciamos con la sección del ligamento redondo para poder generar mayor espacio en el abdomen superior, la tracción del colon transverso, que como ven está bastante distendido también. Y siguiendo la tenia del colon transverso, notamos un stop muy dificultosa la laparoscopía, todo el tiempo teníamos asas ocupando el hipocondrio, se colocó un nuevo trocar de acceso para tener mayor capacidad de contener las vísceras. En este caso se inició con un gesto, con un decolamiento de lateral a medial para poder hacer una tracción medial del contenido de la cavidad y poder tener una mayor exposición del espacio subhepático. Se realiza el decolamiento y nuevamente llegamos al espacio subhepático e intentando con maniobras romas acceder a lo que sería el ángulo hepático, nos encontramos con una incapacidad de hacerlo. Mucho edema en las paredes del colon transverso, acá en la tenia, que ingresa directamente en lo que acá confirmamos se trataba de una hernia del hiato de Winslow con pinzas atraumáticas, intentando hacer maniobras romas. De cualquier manera, todo esto imprimía bastante daño en las paredes del colon por la altísima congestión que encontramos en las paredes y el edema. Acá podemos ver cómo intentamos traccionar sin éxito, no pudiendo reducir el contenido a la cavidad peritoneal mayor y continuamente teníamos de nuevo el intestino delgado que ocupaba, que volvía, a pesar de trabajar con la exposición del paciente y colocarlo en Trendelenburg, no logramos tener una mejor exposición, por lo cual se decide hacer una conversión laparotómica, una incisión mediana supraumbilical. Esta es una imagen del intraoperatorio. Es curioso porque se realizó una incisión pequeña de unos 12 centímetros supraumbilical y fíjense cómo logramos generar la evisceración de todo el contenido de la cavidad abdominal. Esto describe claramente a lo que vamos a hablar a continuación, pero se trataba de una hiperlaxitud de todas las fases de coalescencia de esta paciente. Y podemos ver, si bien no se aprecia con exactitud, cómo se encuentra afectada la vascularización del colon derecho. Se pueden observar algunas laceraciones importantes, seromusculares, que generaban la exposición de una mucosa que también estaba dematizada, eran múltiples. Este sector, que sería correspondería al ángulo hepático, era el que más afectado se encontraba, con hematomas en el meso e irregularidades en la transmurales del colon, por lo cual se decide la realización de una hemicolectomía derecha con hilio transverso anastomosis y se decide realizar una oclusión del foramen de Winslow con unos puntos separados de Bicryl. Acá podemos ver las fotos de la pieza, se observa una de las laceraciones que les menciono sobre la tenia. La paciente evoluciona favorablemente y se le da egreso al tercer día posoperatorio sin ninguna intercurrencia para destacar en el seguimiento a los 30 días. Yendo a hacer un poco una revisación bibliográfica, sabemos que las hernias internas corresponden únicamente al 5% de todas las causas de abdomen agudo obstructivo. Es decir, ya de por sí las hernias internas son una causa absolutamente infrecuente de manejo por guardia, y de ellas el 8% únicamente corresponden a hernias de Blanding. Por lo tanto, podemos asumir que es una patología muy extraña de ver en guardia. Se denomina hernia de Blanding a las hernias del foramen de Winslow por Philip Frederick Blanding, que fue quien describió por primera vez esta patología en 1823, y desde ese día únicamente fueron publicados menos de 25 casos en la bibliografía, por lo tanto, eh, por eso lo hace llamativo. Según su contenido, se clasificaron en 4 tipos. El tipo 1 es de intestino delgado y es la patología más frecuente que vemos herniada, el 65% de los casos. El tipo 2, nuestro caso, es el ilio, cuando la hernia está ocupada por ilion terminal, ciego y colon ascendente, es el 25% de los casos. Y el tipo 3 es el colon transverso y tipo 4 es altísimamente infrecuente, corresponde a la herniación de la vejiga y otras vísceras de la cavidad abdominal, que son solamente el 3% de los casos. Acá podemos ver un esquema que hizo la doctora Thomas, básicamente para que podamos reconocer la anatomía del hiato de Winslow, donde vamos a ver que está delimitado hacia superior por el lóbulo caudado hepático, hacia inferior por el duodeno, hacia anterior encontramos el pedículo hepático con la vía biliar, la arteria hepática y la vena porta, y hacia posterior por la vena cava inferior. En la flecha logra esquematizar el trayecto que hicieron en este caso el colon derecho y el colon ascendente para generar la herniación hacia la transcavidad de los epiplones. Acá tenemos un gráfico básicamente de lo que nosotros encontramos en el intraoperatorio. El ilion terminal y todo el colon derecho con el ciego hasta el colon transverso, generando una hernia en la transcavidad.
Los factores predisponentes de esta patología son varios y muchas veces son multifactoriales, como fue en el caso de nuestra paciente. El intestino delgado con mesos exageradamente largos predispone a esta patología, también la hiperlaxitud o directamente la ausencia de las fases de coalescencia del colon, y también los forámenes de Winslow cuando son atípicamente amplios por anatómicamente pacientes longilíneos que normalmente se pueden encontrar este tipo de hallazgos. Sin embargo, el desencadenante del atascamiento de esta hernia sería un cambio abrupto en las presiones de la cavidad peritoneal mayor en relación a la transcavidad de los epiplones. Los pacientes normalmente se presentan oligosintomáticos, es decir, nuestro caso no es atípico. Los pacientes tienen dolores muy inespecíficos, que no son de una alta intensidad, y sin embargo genera este tipo de patologías con un atascamiento que puede volverse, que puede generar una isquemia y un cuadro de muchísima gravedad. Normalmente no tienen alteraciones en el laboratorio y por la topografía muchas veces son confundidos con un cólico biliar. De todos los case reports publicados, lo que podemos observar es que la amplia mayoría de ellos tuvieron un diagnóstico intraoperatorio, que es una tendencia que se ve que cambia con el advenimiento de la tomografía y con la alta difusión de la tomografía, en el cual, como han visto en nuestras imágenes, puede observarse que los cambios son comparables. El tratamiento del foramen de Winslow es quizás lo que genera mayor disrupción o mayor debate. La realidad es que todos estos casos no tienen seguimiento a largo plazo como para saber si esta patología logra ser recidivante o si el tratamiento y la oclusión del foramen de Winslow es la mejor manera de prevenirlo y no así la pexia de las vísceras hacia el peritoneo parietal. En este caso, nosotros decidimos realizarlo, pero la bibliografía es amplia al respecto y ningún trabajo genera seguimiento a largo plazo ni es concluyente. Acá podemos ver el resumen de los casos que están publicados hasta el año pasado. Como podemos ver, están citados los trabajos. Más tarde voy a dejar la bibliografía por si alguien quiere acceder. En la gran mayoría de los casos, como les mencioné antes, la herniación era producida, o sea, lo que se herniaba era el ilion terminal, el ciego y el colon ascendente en algunos de sus casos, muy extrañamente el colon transverso. Podemos ver en este caso que la mayoría de los pacientes fueron diagnosticados de manera preoperatoria. La cirugía, y eso también es novedoso de nuestro caso, la mayoría de ellos fue resuelta por vía laparotómica e iniciada por vía laparotómica. Por lo tanto, muy pocos casos tienen fotografías e iconografiada una laparoscopía. La descompresión del ciego o la víscera herniada no es frecuente, únicamente se produjo en 3 de los 24 casos que están citados aquí. Y en solamente menos del 30% de los casos se realizó la resección por compromiso isquémico del segmento atascado. Como ven también, es bastante infrecuente o no es lineal. El tratamiento definitivo del foramen únicamente se hace en el 20% de estos casos reportados. Se realizó la oclusión del foramen y muchos de esos se complementan con la pexia de las vísceras, como les decía anteriormente. Como conclusión, esta es una afectación insospechada, siempre es de resorte quirúrgico, es decir, es la única manera de corregir de forma definitiva esta intercurrencia y creemos nosotros que las siguientes, por eso hicimos el tratamiento del foramen de Winslow. La reducción laparoscópica del contenido herniario puede ser desafiante por lo que la resolución definitiva, normalmente en todos los casos revisados, se alcanza por vía laparotómica. El beneficio en la oclusión del foramen de Winslow con el objetivo de evitar la recidiva permanece indefinido. Creemos que se necesitan más reportes de casos con seguimientos a largo plazo para concluir su beneficio. Y nuestro objetivo en este escenario de poca divulgación de la entidad es dar a conocer una patología infrecuente que puede representar un desafío para cualquier cirujano desenvolviéndose en una unidad de emergencias. Esta fue la bibliografía que utilizamos en el reporte de caso. Muchas gracias. Bueno, nosotros desde la SAC hemos convocado a la doctora Susana Brusi y al doctor Diego Neigerman, de Tucumán y Mar del Plata, respectivamente. Así que si están presentes, lo vi a Diego, a Susana no la vi. Si quieren hacer algún comentario al respecto de este interesante trabajo, felicitaciones, doctora, por el trabajo. Gracias. Bueno, empiezo yo. Bueno, primero, buenas noches a todos.
Felicitaciones, doctora, por la presentación, por el trabajo. Y lo primero que quería comentar es, más en los lugares donde hay residentes, es la importancia de poder recolectar imágenes, de dejar fotos y documentos de lo que uno hace, porque es la forma de poder revisarlo, compartirlo y discutirlo. Así que, nada, eso en primera instancia, estar siempre predispuesto a poder grabar y sacar fotos de las imágenes. Así que primero felicitaciones, felicitaciones por eso. Lo otro, algunos comentarios sí acerca del trabajo. Eh, Primero, el tema de la endoscopía, porque mencionabas que tenían dentro de los diagnósticos presuntivos una hernia atascada. Entonces, cuando uno tiene como diagnóstico presuntivo una hernia atascada, digamos, estaría contraindicada la endoscopía. Y por otro lado, probablemente el realizar una endoscopía en una hernia atascada influye en la imposibilidad o en la dificultad para poder reducirla, incluso en el sufrimiento, en la isquemia del ASA. Eso por un lado. Por el otro, digamos, como vos bien decías, por ahí en las imágenes no se apreciaba bien el sufrimiento del intestino, pero vos incluso en la recopilación de casos decías que en la gran mayoría de los casos no había sido necesario resecar el colon. Entonces mi pregunta es si eh, tuvieron, hicieron la maniobra de reducirlo y luego reintroducirlo en cavidad como y esperar unos minutos a ver si eso recuperaba la coloración. La Es coloración algo es algo. habitual que uno realiza en cualquier hernia atascada. Eh, y la última consideración, o en realidad consulta, es después de la revisión, de la experiencia y de la revisión, ¿qué consejo darías acerca de si cerrar o no el foramen o de hacer una apexia? Si vos te encontrás de vuelta con un paciente así, ¿qué actitud tomarías? Bueno, muchas gracias por las consideraciones primero. Yendo con las preguntas, como me dijiste, la realidad es que coincido 100% al haber hecho una endoscopía, por más que haya sido a baja presión, probablemente hayamos colaborado en el sufrimiento de la asa atascada o hubiese sido directamente sin saber si esto fue perjudicial, sí, claramente fue inútil, pero la realidad es que al tener tan poca experiencia con esta patología, si bien la doctora Adriana García, que es la jefa de imagen del Hospital Británico, que fue quien sospechó esta posibilidad, todos los cirujanos que se encontraban atendiendo ese día la guardia, la realidad es que no lo habían visto nunca, entonces se consideró que el vólvulo de ciego era una posibilidad, entonces se decidió realizar la colonoscopía de la manera en la que sea lo menor perjudicial posible para poder, en este caso, quizás generar la resolución del cuadro clínico sin demasiada invasión para con la paciente. Eso primero. Luego, totalmente de acuerdo. Luego, hacer la revisión, aprendimos un montón de este caso, eso como líneas generales de la conclusión. Lo cierto es que ninguno de nosotros lo tenía presente, ninguno de nosotros había escuchado previamente este tipo de patologías y fue una consulta de guardia con una resolución de urgencia. Por lo tanto, no hubo tanto espacio para la revisión como sí después y por eso fue interesante presentar este trabajo dentro del servicio y ahora para con ustedes. Creo que la conclusión a posteriori de la revisión bibliográfica, sin dudas, es intentar, por supuesto, para generar menos comorbilidad en la paciente, lograr mantener la indemnidad del colon o del segmento atascado. En el caso de la paciente, yo creo, habiendo estado presencialmente, que las fotos no le hacen justicia al daño que tenía el colon derecho en este caso. Creo que había muchísimas dudas de la viabilidad del colon en el caso de reducirlo y hacer una conducta expectante para con él. Em, Sin embargo, es una posibilidad que quizás no lo sabemos. Por supuesto, se intentó esperar y ver si reperfundía, como se hace en cualquier maniobra de atascamiento, pero no sentimos que era una maniobra segura, no sentimos que había revitalizado como esperábamos. Eso se atribuyó sobre todo a los hematomas que había en los mesos y se decidió realizar la hemicolectomía derecha.
y mi opinión para con la oclusión del foramen de Winslow es que es muy riesgosa. Los elementos que conforman los límites de este foramen son de una importante, digamos, de una implicancia fundamental anatómica y son muy riesgosos de generar alguna laceración en alguno de ellos, por lo tanto tiene que ser muy cauteloso. En el caso de esta paciente logramos una buena exposición, eso colaboró en hacer unos puntos dirigidos y creo que no se colocó en riesgo a la paciente, sin embargo, al no haber una experiencia tan contundente al respecto, creo que como dije, es inconsistente una recomendación. Creo que la mayoría de las líneas de trabajo que están publicadas profundizan en la apexia y eso quizás sea profilácticamente la mejor decisión. Susana, ¿querés hacer algún comentario? Sí, buenas noches. Primero Buenas que nada, noches. buenas noches. Primero que nada, felicitar a la doctora por la presentación, fue muy clara y el modo de exponer con gráficos, además la forma en que se realiza la hernia me pareció muy didáctico, ya que es una patología poco frecuente. Y me gustaría destacar la capacidad del equipo de guardia que atendieron a este paciente, porque básicamente es un paciente con un abdomen agudo oclusivo, que es una patología frecuente en las guardias de todo el país, pero digamos, el algoritmo diagnóstico que llevaron a cabo dentro del servicio de guardia y dentro del hospital británico para poder obtener los datos más certeros para poder llegar al diagnóstico. Evidentemente, probablemente una laparoscopía exploradora hubiese sido la maniobra inicial en cualquier servicio de guardia o una laparotomía exploradora. Sin embargo, yo sí veo favorable la realización de la videocolonoscopía a baja presión para descartar una patología mucho más frecuente y que se podría solucionar con una desvolvulación endoscópica en el caso de que sea un vólvulo, ya que es factible de que sea un vólvulo por la frecuencia de la patología. Así que a mí sí me parece importante el recurso diagnóstico y terapéutico utilizado en este caso, aunque finalmente no haya sido de utilidad por el tipo de hernia que tenía la paciente. Y también me gustaría destacar el uso, la importancia de la tomografía en la discusión con el imagenólogo en la guardia, porque sin duda nos acerca al diagnóstico para evitar o para acercarnos al diagnóstico en una patología que, como es esta, poco frecuente, ¿no? Hola, ¿alguien está hablando? ¿No? Bueno. Me pareció que alguien estaba hablando. Bueno, ¿alguna otra pregunta en el auditorio por el chat, por favor? Bueno, muchas gracias, doctor Debra, por la presentación. Muy interesante. Yo no lo conocía, francamente, a este tipo de hernia, así que lo felicito. Vamos a pasar, no, vamos a pasar al segundo trabajo. En este caso está presentado por el doctor Andrés Felipe Escudero Sepúlveda, Emilia Victoria Zuri, Sergio Campos y Laura Beatriz Lapertosa, y el título es Parasitosis por Enterovirus vermicularis como causa de apendicitis aguda. Doctores, escuchamos atentamente la presentación. Buenas noches, mi nombre es Andrés Buenas Felipe Escudero, soy parte de los autores y voy a hacer la presentación del caso. Voy a compartir la pantalla. No sé si ya se puede ver. Sí, ya se ¿Se puede puede ver. ver la pantalla? Sí. Sí, ya se está bien. Gracias por confirmar. Bueno, el título es Parasitosis por Enterobius vermicularis como causa de apendicitis aguda o también conocido como apendicitis vermicularis. La apendicitis vermicularis es una infección producida por este parásito Enterobius vermicularis, también conocido como Xiuro, ¿sí? En América Latina se asocia a casos de apendicitis hasta 2% de los casos. En muestras patológicas, lo que hayan identificado es el parásito en el lumen del apéndice hasta en un 0,5%. Lo que sí es importante
rescatar es que la causa principal de apendicitis en adultos es por fecalito o por bolos fecales, ¿sí? La sintomatología de esta infección parasitaria, ¿sí? Está asociada, no logro ver, pues, ok. Está asociada, puede ser en el 0,5 hasta el 3% de los casos, y lo que uno suele identificar es que el apéndice secal está inflamado en algunas ocasiones. Las piezas anatomopatológicas, cuando encuentran casos de apendicitis por Enterobius verbicularis, logran identificar el parásito hasta en 4,2%. Lo importante también es mirar que el único reservorio que tiene este parásito es el ser humano, y lo que se hace es la reinfestación a través del consumo del huevo del parásito, que es alojado alrededor del esfínter anal con una sustancia que es una mucina que produce prurito anal. Entonces, al momento de realizar el paso de los dedos o el rascado y llevarlo a la comida que se prepara o a la boca, con el caso de los niños, hace que haya reinfección y reinfestación, ¿no? Entonces, uno lo que ve es, como ya les dije, prurito anal. En las mujeres se puede llegar a presentar prurito también a nivel vulvar, ¿sí? Y cuando uno examina a los pacientes, en el 54% refieren que han tenido dolor o cólicos abdominales, ¿sí? Cuando nosotros vamos a identificar dónde se ubica principalmente el parásito, ya cuando está en su fase madura en la que empieza a producir huevos, lo que encontramos es que se encuentra principalmente en el ciego, ¿sí? Y en el ilion terminal. Entonces, el diagnóstico de esto se hace a través de estudios serológicos y examen de la materia fecal o heces. Y también, como es un caso de apendicitis, lo que se puede utilizar son los criterios de Alvarado para definir la probabilidad que hay que este caso sea una apendicitis. Ya como dijeron en el caso anterior, con la tomografía computarizada, ya la sensibilidad de poder identificar un caso de apendicitis es superior al 95%, y su especificidad está cerca también a este porcentaje. Entonces, realmente es una herramienta muy valiosa. Ahora sí voy a presentar el caso clínico. Es una paciente femenina de 40 años, un cuadro clínico de 2 días de evolución, dolor abdominal, predominio epigástrico, flanco derecho, asociado a náuseas y vómito. La paciente refiere que había ingerido algunos analgésicos como ibuprofeno y paracetamol, y antiespasmódicos también como la buscapina para controlar el dolor. La paciente llega a la guardia del Hospital Gandulfo de Lomas de Zamora con con esta sintomatología, y al examen físico lo que identificamos era un dolor a la palpación en el epigastrio, en el flanco derecho, con defensa y con reacción peritoneal, lo que se conoce como signo de McBurney, ¿no? Y ya en este caso, que había diseminación en diferentes focos donde hacíamos la descompresión, ya se conoce como el signo de Unei-de-Mussy. En los estudios complementarios que se le tomaron a la paciente, un laboratorio que estaba dentro de todo normal, a excepción de lo que encontramos que una PCR elevada de 91 miligramos por decilitro y leucocitosis de 27.200 leucos. La tomografía computarizada reportó que había reticulación de la grasa a nivel de la fosa ilíaca derecha, ¿sí? Y que había incremento en el espesor del colon ascendente respecto a la parte posterior, y que esto era probable y que se estuviera presentando un proceso de apendicitis retrocecal. Entonces, cuando vemos las imágenes, como marca acá vemos el proceso de engrosamiento apendicular, y acá lo que ubicamos ya es el apéndice ascendente, ¿sí? Retrocecal, y ubicándose casi detrás del hígado. Cuando ya hacemos la laparotomía exploradora, ¿sí? Lo que encontramos fue líquido purulento en hipocondrio derecho, un proceso inflamatorio crónico generalizado, un apéndice secal, retrocecal, subserosa,
a nivel subhepático, gangrenosa y perforada con peritonitis localizada. Al realizar la apendicectomía, cuando observamos el ostium, vimos la aparición de salida de parásitos de Enterobius vermicularis vivos. Esta es la pieza anatomopatológica. En la segunda imagen, en la imagen B, tiene algunos arreglos de imagen para poder hacer más visible los parásitos que se encontraban dentro del lumen del apéndice, ¿no? Un apéndice, como ven acá, engrosada, inflamada y estaba perforada. Cuando vemos el informe de patología, nos refiere a una apendicitis aguda gangrenosa perforada con presencia en su luz de Enterobius vermicularis y huevos. Entonces, para entender esta imagen, este es el Enterobius vermicularis, que llega hasta acá, hasta este punto, y lo que observamos aquí alrededor son los huevos del Enterobius vermicularis. Estos huevos están también presentes cerca a la mucosa y lo que vemos acá es todo un proceso inflamatorio a nivel del apéndice que vamos a ver si, según la literatura más adelante, está asociado o no. El equipo de infectología solicita un test de Graham, que es evaluar las heces, y lo que identificamos fue la presencia, ¿sí?, del huevo del Enterobius vermicularis, que está claro acá en la fotografía. La evolución de la paciente después del posoperatorio, se le inició dieta a las 24 horas, se dejó un drenaje obviamente al fondo de saco de Dulas. Ese mismo drenaje se le retiró al tercer día, ¿sí? Al quinto día, previo a la toma de albendazol, 400 miligramos dosis única, se le dio el egreso con la indicación también de hacer la desparasitación de todo el núcleo familiar. La discusión, la infección parasitaria más frecuente a nivel mundial es por Enterobius vermicularis. La etiopatogenia es altamente controversial, realmente hacer una entidad poco frecuente, ¿sí? No está claro cuál es la fisiopatología, pero se tienen algunas hipótesis sobre lo que puede suceder. Una de las causas de hipótesis que hay es que el parásito produce una obstrucción del lumen apendicular y sería el factor etiológico, la irritación de la mucosa, es otra, por el mismo mucina que produce la inflamación y el prurito a nivel anal o vulvar en la mujer, lo puede producir a nivel de la mucosa del apéndice, ¿sí? Y esto pues puede favorecer el sobrecrecimiento bacteriano que desencadena la apendicitis aguda, que se comportaría en un momento, sería como un fecalito cuando hay una gran infestación, o la otra teoría dice que es el huevo con la mucina la que irrita la mucosa y eso es lo que produce y desencadena la apendicitis, ¿sí? Entonces, por eso el mecanismo sigue siendo controversial y si buscamos en la literatura son pocos los casos que reportan o que se han tomado la molestia de reportar los casos como este, porque creo que es una patología que está subdiagnosticada. En estudios encontramos en el 2011 en Perú que se encontraba en el 1.53% de las piezas patológicas. En el 2013, un otro estudio también en Perú encontró 5.4% en las piezas patológicas. En Canadá encontraron el 0.6 en un estudio del 2015. En Pakistán, en el mismo año, encontraron la presencia en los casos de apendicitis en el 1.3%. En el 2017, acá en Argentina, en Córdoba, encontraron las piezas patológicas el 3.25%. Y otro estudio más reciente, en el 2020 en Perú, encontró en el 4% de las piezas. Si uno lo mirara por el estrato socioeconómico, se comportaría de una manera bastante controversial también, ¿no? Porque vemos que en el nivel alto socioeconómico se presenta en el 3%, en el medio alto en el 4%, en el medio bajo en el 8%, pero en el bajo está en el 1%, ¿no? Entonces, ¿de dónde viene la controversia? Es saber si el parásito per se es el que produce la apendicitis o no, o simplemente lo que estamos encontrando es el parásito
porque en algunos autores lo que encuentran también es el parásito asociado a un fecalito. Entonces, en conclusión, lo que se presentó fue un caso raro de apendicitis aguda que se complicó por la ingesta de medicación de la paciente, llevando a una perforación y una peritonitis, ¿sí? Pero también lo que se encontró fue un proceso de infestación por Enterovirus vermicularis, que en conjunto con el equipo de cirugía general, infectología y patología logramos una satisfacción adecuada, logramos resolver la situación y también lo importante rescatar es que también siempre hay que tratar al núcleo familiar. Muchas gracias. Bueno, gracias doctor por la presentación, muy interesante. Si está Susana o Diego y quieren hacer algún comentario. Susana, ¿querés empezar vos? Sí, claro. Susana. Bueno, sí, ¿me están escuchando? Sí, Sí, perfecto. perfecto. Bueno, primero felicitar al doctor por la presentación, no solamente la presentación, sino la búsqueda bibliográfica, muy interesante. Y segundo, felicitar al equipo por la intención de estudiar este caso, anatomía patológica y demás, para poder documentarlo, ¿no? Porque si no, seguramente pasaría como un cuadro de una apendicitis por guardia más. Sí, me parece muy interesante. Me parece también muy interesante la asociación que hicieron con el factor socioeconómico que tiene la patología de base, sin duda, más allá de ser una apendicitis, sino que tiene un factor socioeconómico y un impacto que tiene una relación directa. Sin duda, decir, si ustedes tienen algún tipo de bibliografía propia o de experiencia propia, aparte de este caso, o solamente es este caso, o ahora, para empezar, probablemente recopilar más datos. Y nada, pienso que como conclusión sería el tratamiento de la patología de base, ¿no? La patología, el tratamiento de la patología parasitaria, fundamental. Diego. Gracias, doctora, por el comentario. Ah, sí, el doctor, perdón. Y yo pensé que le iba a contestar a la doctora. ¿Qué hago primero? ¿Le contesto a la doctora? Contestale. Yo me adelanté sin querer. Bueno, mira, es muy controversial, ¿sí? Por eso no se puede saber realmente la baja frecuencia de reportes que hay en la literatura no permite realmente hacer un proceso de que uno pueda hacer y estadificar y encontrar una relación, digamos, ejemplo, unos ratios, un RR también, o sea, de asociación entre el vínculo que pueda llegar a haber entre la parasitosis por Enterovirus vermicularis y la apendicitis. Para el parecer del equipo, nosotros al analizar este caso, llama mucho la atención es que en la población de bajos recursos es la que menos tiene porcentaje en las piezas patológicas. Y lo que nosotros también podemos encontrar es que esto se asocia a elementos que tienen que ver con la prevención y el manejo de la primera infancia. Si nosotros vemos Latinoamérica, son pocos los países que han sido receptivos con las medidas de la Organización Mundial de la Salud en su estrategia IEPI, atención a la primera infancia, donde se maneja pacientes desde los 0 a los 2 años y desde los 2 a los 5 años, donde uno de sus elementos principales y de sus ejes es el tratamiento antiparasitario desde temprana edad y mantenerlo durante todo el proceso, incluyendo al núcleo familiar. Esta estrategia de la Organización Mundial fue inicialmente aplicada en países africanos, por eso tiene tanta poca receptibilidad a nivel de Europa o países del primer mundo, porque se llega a pensar que en estos países no hay Enterovirus vermicularis. De hecho, yo he tenido la oportunidad de hablar con varios infectólogos sobre el caso y me decían también aquí en Argentina que no se aplicaban, que no se hacía este tipo de estrategias porque estos parásitos no eran frecuentes en la región. Yo trabajé y tuve la oportunidad, y le agradezco mucho a Argentina por haberme brindado la oportunidad de trabajar en el SAME de muchos lugares donde vi muchas situaciones de necesidad y uno veía que el manejo de las aguas residuales y aguas negras no era adecuado y esto es favorable para
cualquier parásito y para cualquier infección se pueda fácilmente estar en una población de bajos recursos y que esta población que también va y llega al conurbano pueda transmitir todo este tipo de infecciones, ¿no? Entonces lo que yo pienso es que muchas personas pueden haber presentado, pueden haber identificado estos casos, pero son pocos los que lo reportan. Y esa es la falla en lo que estamos fallando nosotros a nivel mundial, es en no reportar lo infrecuente, para en algún momento poder hacer un estudio y decir la frecuencia que tiene. Muchas Gracias, gracias, doctor. doctor. Bueno, yo quería hacerle, primero felicitarlo porque la verdad que la exposición fue muy clara, es sobre un tema por ahí poco frecuente, dentro de la apendicitis aguda, que es el abdomen agudo más frecuente. Le quería hacer un par de consultas y una consideración. En cuanto a las consultas, en una parte del trabajo dice que el tratamiento es con albendazol única dosis y después en otra parte del trabajo que sería 2 dosis de tratamiento con albendazol. Entonces, ¿cuál es la recomendación que usted nos daría respecto del tratamiento? La, la segunda consulta sería, en el caso de uno hacer la apendicectomía y como ustedes ver los parásitos en vivo, si es necesario realizar el test de Graham, como lo hicieron posteriormente, o directamente con la visualización directa del parásito, es suficiente para ya comenzar con el tratamiento, si es necesario o no esperar ese test de Graham. Y en cuanto a la sugerencia en este tema, que la verdad que lo han explicado tan bien, por ahí a la hora de publicarlo es interesante incluir algunas palabras acerca de la prevención de este tipo de parasitosis. Eso nada más, muy claro y lo felicito nuevamente. Gracias, doctor, muy amable. Y sí, vamos a responder a estas dos preguntas, son demasiado interesantes. Sí, ahí en una parte del trabajo se habla de dosis única y en otra parte del trabajo se habla de 2 dosis. Eh, Inicialmente, cuando uno ve este tipo en adultos, la dosis única es lo recomendado, ¿sí? En adultos, y lo que vamos a mirar es la dosis única. En menores de 5 años, la recomendación sí es 2 dosis. ¿Por qué? Porque en los menores el parásito tiene un trofismo hacia ir hacia el esfínter anal y en el esfínter anal colocar los huevos, generar el prurito o en las nenas menores de 5 años colocarlos cerca alrededor de la vagina y producir ese prurito anal o ese prurito vaginal que lo que lleva a la reinfestación. Entonces, recordemos que este parásito hace síndrome de Loeffler, entonces puede haber parásitos incluso hasta a nivel de los bronquios, entonces por eso en los menores sí es mejor repetir la dosis pensando en que ellos están más propensos a la reinfestación. En el adulto, si con una sola dosis, anda bien. La otra pregunta era acerca de El test hacer de el test de Graham. Graham. Sí hay que hacer el test de Graham. Estos parásitos, aunque los veamos ahí a nivel, ahí lo vimos muy grande porque está amplificado a nivel visual, es muy difícil también de identificarlo o poderlo diferenciar por lo menos de algunos otros parásitos como la trichuras o todos son en forma de látigo, entonces es difícil a veces poder identificar así. Y hay otros parásitos también que cuando están en sus fases iniciales también pueden tener ese mismo tamaño y hacer ese mismo tipo de infestación, incluso infestaciones mayores. Entonces, a primera impresión, uno debe pensar en lo más frecuente, que es el enterobius, pero debe siempre ser confirmado y como no tenemos en los hospitales públicos los recursos para hacerlo de manera serológica, lo seguimos haciendo de la forma clásica y que también es frecuente y es fácil de hacer, que es el test de Graham, que se puede hacer un análisis directamente de las heces o colocar una pequeña cinta transparente alrededor del ano, tocar el ano, retirarla y evaluar la cinta. Eso también puede favorecer y hacer el diagnóstico más fácil, digamos, del test de Graham. Bueno, muchas gracias. ¿Alguna pregunta que quieran hacer a través del chat? A ver si hay alguien.
No, en el chat no hay ninguna pregunta. Gracias, doctor Escudero, por la presentación, muy interesante. Y vamos a pasar al último trabajo del día, que es un caso clínico que viene del noroeste. Si está el doctor Guillermo Vallejo Pereira, lo escuchamos atentamente. Hola, sí, buenas noches. Bueno, voy a compartir pantalla. ¿Cómo no? Un segundo. Eh, tengo que salir y volver a conectarme porque no me deja compartir pantalla. Un segundito, ¿sí? Bueno, ahora sí. No sé si se ve la pantalla ahora. El caso que voy a Sí, presentar es un paciente masculino, 67 años de edad, con una única comorbilidad que era hipertensión, que estaba en tratamiento correcto. En el mes de abril del 2017 presentó episodios de hemorragia digestiva baja, por lo cual fue evaluado por el servicio, se realizó una colonoscopía que descubrió una lesión a 30 centímetros del margen anal, amelonada, friable, cuya anatomía patológica lo confirma como un adenocarcinoma bien diferenciado o infiltrante, y una tomografía que como único hallazgo positivo confirmaba un engrosamiento de las paredes del tercio medio del colon sigmoides de unos 58 milímetros de extensión, con algunos ganglios en rango adenomegálico. En base a ese hallazgo decidimos un abordaje quirúrgico. Se realizó en julio del 2017 una hemicolectomía izquierda. La anatomía patológica confirma un adenoceado moderadamente diferenciado, unos 3,5 por 2,5 centímetros, que invadía hasta la muscular. Se obtuvieron 16 ganglios, de los cuales 2 presentaron metástasis sin invasión linfovascular. Se estadificó como un T2N1. Los marcadores tumorales que se reciben después de la cirugía marcaban un aumento del CA 19,9. Evaluado ese paciente, en nuestro comité de tumores se decidió tratamiento oncológico realizando 6 ciclos de capecitabine. En la evolución y controles posteriores del paciente, evolucionó con una pielonefritis, por lo cual urología en el año 2020 decidió hacer una nefrectomía izquierda, cuya anatomía patológica informó solamente una pielonefritis crónica. En el 2023, el año pasado, ya en una colonoscopía de control se identifica un pólipo en colon transverso de 1 centímetro que se reseca y se informa como un pólipo hiperplásico, con marcadores tumorales en enero de este año que eran menores al- a los postquirúrgicos inmediatos, o al prequirúrgico, mejor dicho. En enero de este año, no les sé decir por qué, en realidad la oncóloga del hospital decide hacerle un PET, y en ese PET, porque realmente el paciente no presentaba ninguna sintomatología, los marcadores estaban en rangos normales, pero en ese PET aparece una lesión hipermetabólica sobre el ángulo esplénico del colon, que el informe lo informaba como una probable atipía a nivel del colon sigmoides, con imágenes ganglionares nuevamente compatibles con un proceso secundario, por lo cual decidimos, bueno, se realiza una colonoscopía. Estas son las imágenes la verdad que se ve la imagen bien clara sobre que parecía estar en la luz del colon. Se le hace una colonoscopía, que no puedo avanzar, no sé por qué. Ahora lo voy a avanzar manualmente.
que progresa hasta el ciego sin encontrar ningún tipo de lesión, es decir, teníamos un PET que nos informaba una lesión. Se decide hacer una nueva tomografía. En la tomografía, el informe de esa tomografía coincide con lo hallado, lo informado en el PET. Había una lesión de unos 22 milímetros en la región del ángulo esplénico del colon que parecía intraluminal. Y bueno, con esos hallazgos la pregunta que nos hacemos es qué conducta se tomaría. ¿Volverían a repetir la colonoscopía o serían otro tipo de conducta? Y acá por el chat va a ser muy difícil que te contesten, ¿eh? Bueno, entonces avanzo en lo que nosotros decidimos, la verdad que la colonoscopía que se había realizado era un muy buen endoscopista, con lo cual confiábamos en esa colonoscopía y decidimos avanzar con una laparoscopía exploradora. Una laparoscopía exploradora bastante difícil, porque el paciente, como ven, tenía un epiplón bastante importante, bastante adherido, pero bueno, lo fuimos liberando, pudimos abordar el ángulo esplénico y la verdad que eh, no pudimos demostrar ninguna lesión en la laparoscopía exploradora. Pensamos en ese momento si se podía tratar de alguna lesión en el epiplón, pero la verdad que no parecía y nos quedaba la imagen tanto de la tomografía como del PET que parecía estar intraluminal, por lo cual la decisión que tomamos al no encontrar ninguna lesión evidente en la laparoscopía fue realizar ahí sí una nueva endoscopía, en este caso intraoperatoria, y en la endoscopía intraoperatoria se constata esta lesión, una lesión mamelonada, sobrelevada de unos 2,5 o 2 centímetros de diámetro, que la verdad que parecía bastante fija, con lo que decidimos en ese momento avanzar con la cirugía, realizar una hemicolectomía izquierda con colorecto anastomosis, cuya anatomía patológica informó un adenocarcinoma moderadamente diferenciado de 2,5 centímetros que invadía nuevamente hasta la muscular y con dos ganglios de 18 positivos. Así que bueno, esto es un hallazgo bastante reciente, porque este paciente fue operado el 30 de mayo y la idea era dirigir el, el paciente ahora al tratamiento con la oncóloga. El motivo de presentar a este paciente fue, bueno, justamente la discusión en estos casos donde uno ve una lesión bastante evidente, pero que los estudios, en este caso la endoscopía preoperatoria, no conseguía confirmarla. Sigue en discusión el trabajo del doctor Vallejos. Si está Susana o Diego y quiere comentar algo. Eh, bueno, muchas gracias por la presentación. Eh, Creo que estoy de acuerdo también con que ante la negativa de los estudios complementarios o de la colonoscopía se imponía el hacer una laparoscopía. Yo creo que hubiera tomado la misma conducta. Lo que me llama la atención es que se había hecho una colonoscopía, si no entendí mal con las fechas, un par de meses previos al PET, y una segunda colonoscopía ya dirigida, pensando, después de haberse hecho un PET y pensando en que había una lesión. Entonces, lo extraño es que dos colonoscopías cercanas, una sin diagnóstico previo, pero que en la otra sí, que no se pueda visualizar una lesión que tampoco era tan pequeña. Un poco eso es lo llamativo de la presentación del caso. Sí, lo llamativo y para colmo fueron realizadas por dos colonoscopistas distintos, digamos. La primera colonoscopía se había hecho en el hospital y cuando después el PET resulta positivo, la oncóloga decide mandarlo a una consulta en el ámbito privado para hacer una nueva colonoscopía, eh, pensando que se trataba de un error de la primera y bueno, en la segunda colonoscopía también el informe es negativo y como decís vos, digo, en la colonoscopía intraoperatoria, la verdad que la lesión era evidente, no costó para nada encontrarla.
Eh, y fue un paciente que estuvimos a punto en un momento, incluso la verdad que lo operamos un poco por la insistencia de la oncóloga de buscar, de que ella confiaba en ese PET, porque el paciente que no tenía ningún tipo de síntomas, que tenía marcadores normales, que tenía 2 colonoscopías, ambas normales, eh, no nos decidíamos mucho a operarlo. ¿Qué edad tiene el paciente o tenía en aquel 67 años. entonces? Y si ahora tiene, no, ahora tiene más, perdón, ahora tiene el paciente tiene 72 años. Eh, Sí. Bueno, ¿alguna Es que uno se otra? pone a pensar y por la edad, la frecuencia y las características de la lesión, cuando ustedes hicieron esa colonoscopía intraoperatoria, es que todo el aspecto es bien mamelonado, tipo polipoide, porque la base también hay incluso unas adherencias adiposas, que todo hace pensar en que sea de origen de patología oncológica. Creo que la estrategia que utilizaron, la decisión que tomaron de realizar inmediatamente la hemicolectomía, la comparto, y lo más importante es que todos los que hemos hecho alguna vez una hemicolectomía laparoscópica sabemos lo difícil que es, y la verdad que en el video se ve lo limpio del trabajo, el poco sangrado, o sea, la calidad con la que se realizó, y eso también me gustaría reconocérselo, doctor. No, muchas gracias. Y el otro detalle es la gran ventaja que tenemos los cirujanos endoscopistas y la importancia de contar con una videocolonoscopía intraoperatoria, que fue la que en definitiva solucionó el problema, porque gracias a realizar, ustedes que tienen experiencia haciendo endoscopía, pudieron encontrar el pólipo, porque la lesión, porque si no hubiesen tenido la videocolonoscopía, lo más probable es que ese paciente salía del quirófano Sí, sin nada. sin resolver la situación, porque no hubiesen hecho nada, o hubiesen hecho una colectomía ciega, no sé cómo hubiese terminado. Así que, nada, rescatar la importancia de la colonoscopía hecha por el mismo equipo quirúrgico. Así que los felicito, ¿eh? Bueno, muchas gracias. No, una pregunta más le quería hacer. La colonoscopía, ¿la hicieron tenían bomba de CO2 o con aire? No, con aire. Y porque el miedo es que cuando uno hace por ahí con aire, después queda muy distendido el colon y dificulta mucho la resección. ¿Cómo fue en el caso de Lo ustedes? que ¿Fue hicimos en el dificultosa, intraoperatorio no? fue, comprimir, digamos, el colon transverso, sobre todo para que no, lo que más me preocupaba es que si tenía una válvula cecal incontinente que me llene todo el delgado de aire. Así que comprimimos el colon transverso para ver el ángulo esplénico, porque en realidad la imagen parecía de ángulo esplénico en la tomografía en el PEDAS y era lo que queríamos descartar. ¿Alguna pregunta más del auditorio del trabajo de los doctores? De los doctores del noroeste, porque me corrigió el doctor Gerardo, que dice que dije mal. Pero bueno, ¿alguna otra pregunta? El Doctor, doctor yo quería Emanuel, hacer, el doctor se puede Emanuel. pronto hacer una aclaración a la pregunta que le hicieron al doctor Vallejos, el doctor Neiderman. En los casos de distensión abdominal, independientemente que uno utilice aire o no, cuando se hace la insuflación, la misma presión intraabdominal hace que las mismas vísceras por las dos ritas, sea la ruta ascendente o por la ruta descendente, se logra hacer una descompresión. En pacientes que hemos visto con oclusión, ¿sí? Parcial, la ruta esta hace que uno lo que ve es que el paciente empieza a hacer flatos, o también uno lo que ve es que se incrementa el volumen del estómago. Y eso con una sonda nasogástrica se puede liberar, por lo menos en los intraoperatorios, y creo que pronto le puede haber favorecido mucho eso al doctor, esas estrategias que hicieron quirúrgicas. Doctor Minetti, usted levantó la mano, acá lo veo con la manito en alza.
Hola, buenas noches. ¿Me Hola, escuchan? doctor, ¿cómo está? Sí, Bueno, perfecto. muchas gracias, Fernando, por darme lugar a este aporte o estas preguntas. Y primero, bueno, felicitarlos a los autores por lo interesante del caso. Sí, es muy llamativo el hecho de que en las endoscopías previas no hayan visto la lesión. Y yo, el motivo de mi participación es simplemente por el tema de la laparoscopía y el frecuente entre todos los cirujanos que tengamos una colonoscopía intraoperatoria, y mucho menos si no se planeó hacer una endoscopía intraoperatoria. Una de las dificultades más grandes que tiene la laparoscopía es ver las lesiones intraluminales cuando son pequeñas, y es por eso que tiene mucho gran valor el marcado, el tatuado de las lesiones, especialmente en las que son del colon izquierdo y colon transverso izquierdo. En las bajas y en las derechas son mucho más fáciles, aunque uno no las vea, porque el tipo de cirugía que va a hacer es una cirugía más bien amplia, pero esa localización es importantísimo que estén marcadas. En este caso, si uno no contara con colonoscopía intraoperatoria, y que lo hallaron, una de las cosas que uno debiera pensar es la posibilidad de que haya alguna lesión residual de la cirugía anterior, que creo que en parte lo pensaron, y entonces no hacer nada no está bien. Uno debiera convertir el enfermo y utilizar la palpación como gesto importante en la búsqueda de esa lesión que era tan clara en el PET. A veces adenopatías residuales, recidivas locales, pueden ser la causa de esta marcación con el PET. Vuelvo a felicitar a los autores y muchas gracias por permitirme la participación. Muchas gracias. Gracias, doctor Minetti. ¿Alguna otra pregunta? En el chat no Gracias, veo a doctor. nadie. Alguien que levante la mano. Lo escuchamos. Bueno, gracias, doctor Vallejo. Gracias por Muchas el gracias. trabajo. Y entonces damos por finalizada la sesión y lo estamos invitando para la sesión de julio, exactamente el 11 de julio. Y por favor, les pido encarecidamente que respondan las dos encuestas, la que va al Ministerio, que es de suma importancia para la subsistencia y el crecimiento de la sociedad, y la encuesta que nos pidió el doctor Amarillo para el relato del tratamiento actual del cáncer del colon. Muchas gracias y buen fin de semana para todos.